Muy buenas tardes. Estamos en una sesión nueva de la liturgia de la palabra del tiempo de Pascua. En esta oportunidad tenemos la liturgia del día jueves, jueves 18 de abril. Muy bien, vamos entonces a nuestro misal, el que hemos estado utilizando, de la verdad católica, ¿no? Bueno, aquí la tenemos, la verdad católica, y escogemos el mes, ¿no? Abril y el día. Muy bien. Bueno, jueves de la tercera semana de Pascua, jueves tercero de Pascua. Vamos directamente a la primera lectura, ¿no? Continuamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo octavo, versículos del 26 al 40. Entonces dice San Lucas, en aquellos días, un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y toma el camino del sur que va a Jerusalén, de Jerusalén a Gaza y que es poco transitado. Felipe se puso en camino y sucedió que un etíope, alto funcionario de Candaces, reina de Etiopía, y administrador de sus tesoros, que había venido a Jerusalén a adorar a Dios, regresaba en su carro leyendo al profeta Isaías. Muy bien, entonces el Señor lleva a Felipe donde este funcionario, ¿no? de una reina, la reina de Candaces de Etiopía, ¿no? Que había venido a Jerusalén para adorar a Dios. Sabemos que en Etiopía había también judíos, ¿no? Que tenían que en las fiestas, pues en las tres principales fiestas judías tenían que ir a Jerusalén y este era el caso de uno de ellos, ¿no? Eh, Supuestamente no iba solo, iba con toda una comitiva, pero él venía específicamente, ¿no? Leyendo al profeta Isaías, precisamente, ¿no? Bueno, entonces el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y camina junto a ese carro. Corrió Felipe y oyendo que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Él le contestó, ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Entonces invitó a Felipe a subir y a sentarse junto a él. Bien, era una persona que le interesaba, ¿no? Leer las escrituras y entender. Puede ser un judío, puede ser un converso, ¿no? Y como ha venido a adorar, sabemos pues que cree ya, ¿no? En el Dios de los judíos. Y está leyendo el libro de Isaías, pero no entiende, ¿no? Eso nos da a entender el contexto. ¿Entiendes lo que estás leyendo? Y él le contestó, ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Entonces, aquí hay, por inferencia, podemos aplicar de que mm, siempre hay alguien que deba explicar, y acá es un apóstol del Señor quien hace ese trabajo, ¿no?
O sea, no es cualquiera, tiene que ser alguien que esté ordenado, ¿sí? Que haya sido testigo y así haya sido comisionado, ¿no? O enviado. Bueno, el pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado a la muerte, como cordero que no se queja frente al que lo trasquila. Así él no abrió la boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, puesto que su vida ha sido arrancada de la tierra? Bueno, entonces aquí sabemos, ¿no? En la Cuaresma leímos este pasaje, ¿no? Este es el cántico del siervo de Dios, ¿no? Que es el capítulo 53 de, de Isaías, precisamente, y que es un texto mesiánico. Entonces aquí este personaje quiere entender, ¿no? Esta parte. Y entonces precisamente le hace la pregunta. El etíope le preguntó a Felipe: dime, por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Felipe comenzó a hablarle y partiendo de aquel pasaje le anunció el Evangelio de Jesús. Siguiendo adelante, llegaron a un sitio donde había agua y dijo el etíope: aquí hay agua. ¿Hay alguna dificultad para que me bautices? Felipe le contestó: ninguna. Si crees de todo corazón, respondió el etíope, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, entonces sabemos aquí ya claramente, ¿no? Cuál es el resultado de esa explicación, ¿no? Fue tan directa, tan productiva, ¿sí? Que el etíope ansió, deseó en la primera oportunidad de encontrar un agua de que lo bautizara, ¿sí? Y también podemos ver que Felipe hace una catequesis excelente, ¿no? Porque conecta el Antiguo Testamento, ¿sí? Con el Nuevo Testamento, con el Evangelio. Y le explica lo que quiere decir, a quién se refiere, ¿no? A Jesucristo. Y la necesidad de creer, de arrepentirse y de convertirse, ¿no? Y el bautismo, precisamente, ya podemos ver aquí que es el sacramento que da la salvación, ¿no? Y la entrada de ese sacramento que da a entrar a la iglesia, ¿no? A conformar el cuerpo místico de Cristo. Y lo primero que hace es bautizarse, ¿no? Mandó parar el carro, bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El etíope ya no lo vio más y prosiguió el viaje lleno de alegría, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Ver el fruto, ¿no? De la explicación y de que lleva a la fe, ¿no? A una persona que es judía, cree en Dios, pero todavía no conoce al Señor Jesús, ¿no? Y la necesidad de pertenecer, de entrar en la iglesia, ¿no? De hacer parte de Él, de nutrirse de Él, ¿no? Para el perdón de los pecados. Por eso el bautismo, ¿no? Y entonces no lo vio más y prosiguió su viaje lleno de alegría. Y él hará lo mismo, ¿no? Obviamente, donde llegue al reino de Candaces, eh, contará todo esto y obviamente proclamará el Evangelio. Termina entonces el relato diciendo: en cuanto a Felipe, se encontró en la ciudad de Azoto y evangelizaba los poblados que encontraba a su paso, hasta que llegó
a cesárea. Bueno, muy bien. También, entonces estamos viendo, ¿no? El éxito o cómo empezó la iglesia, ¿no? Con decisión, con valor y con la proclamación del evangelio y con la administración de los sacramentos, en este caso, el bautismo. Seguimos con el salmo. El salmo es responsorial 65, cuyo responso es: tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Dice el salmista: naciones bendigan a nuestro Dios, hagan resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. A Él dirigí mis oraciones y mi lengua le cantó alabanzas. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica ni me retiró su gracia. Excelente salmo de alabanza, ¿no? A Dios. Y de acción de gracias, ¿no? Alabanza, acción de gracias por lo recibido, ¿no? Porque se dirigió a Dios y recibió. Pasamos al Evangelio. Estamos nuevamente con el Evangelio según San Juan, capítulo sexto, versículos del 44 al 51, ¿no? Y nuevamente, este es el discurso del pan de vida, ¿no? Que es el origen narrativo o discursivo de la Eucaristía. Aquí prácticamente se anuncia lo que va a pasar. Dice San Juan: en aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Bueno, eh, como les había dicho anteriormente, este evangelio, especialmente este capítulo, es muy denso, ¿no? Tiene muchas cosas. Eh, Aquí vamos a tratar de explicar un poquito, ¿no? Pero ya queda como tarea, ¿no? De adentrarse más en el texto, especialmente en una Biblia católica que tiene referencias, anotaciones, ¿no? Para poder entender un poco más, ¿no? Sí es necesario profundizar un poco, que es como una cebolla, ¿no? Tiene capas, ¿no? Y después de la más exterior, que sería la más evidente, la más fácil, vienen otras más profundas, ¿no? Más, con más dificultad. Por eso, leyendo bueno, especialmente a San Juan, ¿no? Al Evangelio de San Juan, que es el más de tipo teológico, ¿no? Requiere un poco más de atención, y un poco más de trabajo, obviamente, y de oración, ¿no? Porque hay que pedir al Espíritu Santo también la necesaria iluminación. Bueno, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. En esta parte es importante porque eh, los judíos se dirigían al Padre, ¿no? A Dios. Pero aquí lo importante es que Él ha enviado al Hijo. Entonces, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. O sea, al enviar al Hijo, le envía con la autoridad, ¿sí? Para decir las palabras de Dios. O sea, el enviado es el encargado de decir las cosas de Dios, ¿no? Y el Hijo con mayor razón.
aquí tenemos nada más ni nada menos que al Verbo encarnado o a la palabra, ¿no? Entonces, veremos que en realidad la palabra, el Verbo, que es a quien el Padre ha enviado, es al que tienen que escuchar. Entonces lo atraerá el Padre, ¿m? Porque habla las palabras del Padre. Y Cristo es palabra de Dios, es la palabra de Dios, lo que Dios dice. Entonces, el enviado. Lo mismo los apóstoles, ¿no? Cristo envía a los apóstoles y les dice en una parte, les dice, quien escucha a ustedes me escucha a mí, y quien me escucha a mí, escucha al Padre, ¿no? Entonces son palabras de Dios. Eso es lo que hacemos en, en la liturgia, ¿no? En la liturgia de la palabra, en la Santa Misa, decimos palabra de Dios al final, ¿no? Al final de las lecturas. Entonces, estamos aquí eh, con el enviado, ¿no? Y a este yo lo resucitaré el último día. ¿A quién? A quien atrae el Padre a través del Hijo que ha sido enviado, quien tiene su palabra, quien declara su palabra. Está escrito en los profetas, todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él, se acerca a mí. Aquí está la explicación, ¿no? O sea, siempre San Juan nos dice algo que nos deja pensando y luego nos lo explica, ¿no? Es una pedagogía eh, del discurso. Entonces, aquí se refiere al profeta Isaías, ¿no? Y Ezequiel también, que dice, todos serán discípulos de Dios. En otras versiones dice, todos serán enseñados por Dios. Todos. Entonces, fíjense, todos. No es uno, son todos, ¿no? Sabemos que no todos van a creer, como el caso de los judíos, no todos van a seguir, ¿no? Bueno, pero aquí dice todos serán enseñados por Dios. Ya podemos entender, ¿no? Aquí ella explica, todo aquel que escucha al Padre y aprende de él, se acerca a mí. Entonces, ¿cómo escuchamos al Padre? Viene del anterior versículo, ¿no? Escuchando al Hijo, porque el Hijo es la palabra de Dios, del Padre, porque ha sido enviado, ¿no? A declarar su palabra. Entonces, todo aquel que escucha al Padre, que es escuchar la palabra del Padre, que es el Hijo, ¿no? El enviado, ¿no? El Verbo, la palabra de Dios, y aprende de él, ¿sí? Aprende de él. También podemos aquí entender que se hace a él, ¿no? Que cree en él, que cree lo que escucha, entiende de él, ¿no? Se acerca a mí. Entonces, mire cómo hay esa unión, ¿no? Estrecha, divina entre el Padre y el Hijo, entre el que envía y el enviado. Entonces, todo aquel que escucha al Padre y aprende de él, se acerca a mí. O sea, interesante porque se queda con el Padre, ¿no? Sino se acerca a mí. Ese sería lo teleológico, ¿no? El fin. Si escuchamos al Padre, eh, la palabra, y aprendemos, creyendo, obviamente, nos acercamos al Hijo. Se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre, fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Entonces nos explica mejor, mucho mejor para entender, ¿no? Entonces el Padre es el que atrae a través del Hijo, que es el enviado. Y escuchamos, ¿no?
la palabra de Dios y aprendemos, nos acercamos a Cristo, al Mesías, al Hijo, al Redentor. Entonces Él nos explica, cuidado, no es que alguien tenga que acudir al Padre y ver al Padre, ¿no? Porque solamente uno, quien, el que procede de Dios, ese ha visto al Padre. Bueno, es una referencia a Cristo, ¿no? Fuera de aquel que procede de Dios. Pero luego vamos a saber que también eh, nosotros podríamos proceder de Dios, ¿no? Siendo uno con el Hijo. Entonces estaremos también en el Padre. Eso vendrá un poco más tarde, ¿no? Y se hará más completo. Entonces, ese se ha visto al Padre. Yo les aseguro, dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Volvemos digamos, enfatizamos el hecho del creer, ¿no? El que me cree tiene vida eterna sería, ¿no? En el griego, el verbo creer aquí y mí, ¿no? Es acusativo, es objeto directo. Entonces, el que me cree, el que cree lo que digo, que él ha dicho cuántas cosas, ¿no? Entonces, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque va a hacer lo que él le dice, ¿no? Va a obedecer. Ya lo habíamos visto, ¿no? En el capítulo tercero. ¿Sí? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no obedece, no la tiene, ¿no? Entonces, también tiene una implicación de obediencia aquí. Y entonces aquí viene el discurso, ¿no? Aquí termina, digamos, el primer discurso del pan de vida. Yo soy el pan de vida. Tendríamos que entender, yo soy el pan que da la vida, ¿sí? O el pan que tiene la vida, o que tiene vida, lo va a decir después, ¿no? Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Entonces, hay un paralelismo muy bueno, muy evidente entre este discurso y el Éxodo, cuando los israelitas estaban, pues, caminaban, ¿no? Por el desierto y, pues no tenían que comer y Moisés, Dios les dijo a través de Moisés que les iba a dar el maná, ¿no? Para que se alimentaran. Entonces, aquí la diferencia es que si bien es cierto, los israelitas comieron el maná, ¿no? En el desierto, que ellos dicen que pan del cielo les dio a comer, pero murieron porque era un pan material, ¿no? Un alimento material. Sin embargo, dice, este es el pan que ha bajado del cielo. Quien lo coma, para que quien lo coma no muera. Se está refiriendo a él, ¿no? Posiblemente o deícticamente él haya hecho esto, ¿no? Este es el pan que ha bajado del cielo, señalándose a sí mismo, ¿no? Pero lo va a decir acá, ¿no? Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Aquí ya no hay duda, ¿no? A quién se está refiriendo. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Acá dice, yo soy el pan de la vida o el pan de vida, y aquí lo especifica ya como persona. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. O sea, como vimos anteriormente, el verdadero pan del cielo, no el que los israelitas comieron en el desierto, no, que no era bajado del cielo, pero este sí, y ese es el pan vivo.
El que coma de este pan vivirá para siempre. El que coma de este pan vivirá para siempre. Entonces aquí también viene eh, el parangón, ¿no? O la diferencia que hace. Comieron el maná y murieron. El que coma de este pan, que es el verdadero pan bajado del cielo, vivirá para siempre. Entonces, imagínense, creo que ya habíamos visto un poco, ¿no? En el anterior, pero los judíos al escuchar esto, pues quedaron sorprendidos, ¿no? Con un pan como para que no morir, ya, vivir siempre, vivirá para siempre. Obviamente se está refiriendo aquí a lo espiritual, ¿no? Que va luego a explicar, pero aquí ya lo deja eh, planteado, ¿no? El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Este ya es el segundo discurso del pan de vida, ¿no? Aquí ya empieza, digamos, va, como se dice, increcendo, ¿no? O increciendo. Va creciendo la dificultad también, obviamente, para los judíos de entender esto, y también lo grandioso, ¿no? De lo que va a declarar, lo que va declarando eh, ¿sí? En el momento en que va desarrollándose el discurso del pan de vida, ¿no? Entonces aquí ya aumenta algo mucho más, pues, difícil, pero al mismo tiempo grandioso, ¿no? Como promesa. Les voy a dar, dice, ¿no? Ya está haciendo una alusión a lo que va a suceder en la Eucaristía, ¿no? En la institución de la Eucaristía. Entonces, y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Interesante lo del mundo, ¿no? Porque aquí hace una gran diferencia y inicia, ¿no? El- el- la relación del alimento que va a dar, que va a instituir para todos ya, para el mundo, ya no es para el mundo judío, ¿no? Como en el caso del maná, que era solamente para los israelitas, ¿sí? Que estaban en el desierto, ¿sí? Solamente el pueblo de Israel, pero acá es para que el mundo tenga vida. Ese es un salto tremendo ya en el discurso, ¿no? Para que el mundo tenga vida. Ya es todos, ¿no? Naciones, países, razas, lenguas, etnias. Muy bien. Bueno, dejamos ahí. Muchas gracias y bendiciones.